Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, como bien sabemos todos, la resistencia a los antibióticos es una de las principales amenazas de la salud pública debido al uso excesivo, por lo que al final pues, la Agencia Mundial de Seguridad Sanitaria lo que quería promover es que este problema de resistencia antibiótica se tratase desde un enfoque multidisciplinar y desde un concepto One Health. Este concepto quiere decir que se tiene que trabajar tanto la salud humana como la salud ambiental y la animal de manera conjunta para poder solucionar este problema. Por ello, en este trabajo nos centramos en Pseudomonas aeruginosas. Es un patógeno oportunista, responsable de muchas infecciones graves y que además presenta una amplia resistencia y tiene capacidad para adquirir todavía más resistencias. Está muy distribuida en la naturaleza, pero sí que es verdad que se desconoce un poco el impacto que pueden tener las cepas ambientales en el problema de la resistencia antibiótica, por lo que el objetivo de este estudio fue un poco analizar estas cepas ambientales e investigar un poco cómo se puede hacer esa transmisión de los mecanismos de resistencia. Para ello trabajamos con unos 750 genomas de Pseudomonas aeruginosas que venían de diferentes ambientes, Pseudomonas que se aislaron del humano, que se aislaron del agua o del suelo, y con herramientas bioinformáticas pues hicimos distintos análisis. En primer lugar hicimos el árbol filogenético, como tenéis aquí abajo, que al principio pues cabría esperar que son cepas que vienen de diferentes ambientes y que a lo mejor estarían separadas, pero como podéis ver están todas muy estrechamente relacionadas a pesar de venir de diferentes ambientes. Sacamos también pues, el estudio del pangenoma, vimos sus genes de resistencia, factores de virulencia, pero lo que me voy a centrar aquí en la sesión es cuando nosotros estudiamos el moviloma, ¿vale? Ese es el conjunto de elementos genéticos móviles que son los responsables de ir transfiriendo genes entre las distintas cepas, ¿vale? Y aquí nos centramos en los plásmidos y los prófagos. A nivel de los plásmidos ya sabemos que se van propagando entre las distintas bacterias, pero sin embargo no se conoce muy bien cómo se hace esta transmisión a nivel de los distintos ambientes, ¿vale? Entonces nosotros en nuestras cepas encontramos que el mismo plásmido se encontraba exactamente igual en cepas que venían del agua, otras que venían del suelo, otras de aislados de pacientes clínicos de diferentes partes del mundo, y además llevaban consigo pues, genes de resistencia a antibióticos y factores de virulencia. Además también pues de cada plásmido ya nos centramos estudiando cada uno pues, los genes de cada uno de ellos, y en un trocito de un plásmido que tenéis aquí el ejemplo encontramos un elemento móvil también dentro del plásmido que lleva consigo también genes de resistencia, que al final encontrar como un elemento móvil dentro de otro elemento móvil pues da un poco poner que se ve bien el riesgo de la facilidad que tienen los mecanismos de resistencia para poder transmitirse entre las diferentes bacterias. Y además en este caso pues comparamos este íntegro de nuestras pseudomonas, era exactamente igual que uno que se encontraban en bacterias de distintas especies, igual de diferentes partes del mundo. También con estas herramientas podemos analizar los prófagos. Los prófagos al final son virus que infectan bacterias y tienen unas enzimas que se conocen como endolisinas que tienen la capacidad para degradar de manera específica la pared bacteriana. Entonces al final pues, su interés están siendo cada vez mayor porque ofrecen como una alternativa prometedora al usarlos como complemento en la terapia antibiótica, en el caso de bacterias multiresistentes. Entonces bueno, pues poder conocer su distribución y su posición pues es bastante útil a la hora de todo esto. Entonces, un poco como conclusión del estudio, aunque hicimos muchos análisis, pero bueno, hemos visto cómo los mecanismos de resistencia tienen esa facilidad para transmitirse entre cepas de distintas partes del mundo, en distintos ambientes, y es por ello que hay que destacar la importancia de este enfoque One Health para poder trabajar tanto la salud humana como la animal como la ambiental, toda de manera junta, y trabajando de esta manera multidisciplinar pues podremos mejorar la gestión del uso antibiótico, reforzar la vigilancia, que se avance también en el análisis de estas cepas y así poder proteger la salud pública y mantener la eficacia de los antibióticos. Y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Pues te hago una pregunta, si no te importa. Yo tenía aquí una pregunta apuntada, también como siempre desde el desconocimiento. ¿Habéis observado que hay una relación entre los genes de resistencia a metales, ¿no?, y la selección de genes de resistencia a antibióticos, ¿verdad? Eso podría influir, por ejemplo, entonces este estudio podría influir de alguna manera en la regulación del uso de estos metales en agricultura, en industria, en algo así. Claro, al final nosotros, la parte que hicimos de estudiar como los genomas según el ambiente, sí que vimos que en aquellas pseudomonas que venían de los ambientes del suelo presentaban genes de resistencia a este tipo de metales que pueden venir de la contaminación ambiental, y vimos que estos genes de resistencia a metales estaban como muy ligados a genes de resistencia a antibióticos. Entonces, si hubiese a lo mejor contaminación ambiental con metales, habría estas cepas que tienen esa resistencia a los metales, serían las que persistían en el ambiente, y aparte de llevar esta resistencia a metales, llevan consigo los genes de resistencia a antibióticos. Por eso esa coselección de
de que la resistencia a metales aumenta la resistencia antibiótica. Entonces sobrevivían esas cepas y viendo la facilidad de transmisión entre los distintos ambientes, del suelo al humano al agua, podrían llegar a transmitirse a todos los ambientes. ¿Sería interesante a lo mejor vigilar también el uso de estos metales en determinados contextos o no? Claro, o sea, por eso querían verlo del enfoque no solo desde las cepas clínicas, sino ver también a nivel de todas las que pueda haber en el ambiente, porque al final eso, una contaminación ambiental de metales puede acabar también produciendo el aumento de mecanismos de resistencia y luego estas cepas pueden pasar y saltar al humano. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, si no hay más preguntas, damos por cerrada la sesión. Muchas gracias a todos los ponentes por sus